¿Cómo están, amigos de Videos Mundo, amigos de YouTube? Estamos con las últimas noticias de Estados Unidos. Hace horas nada más Donald Trump emitió el decreto que prohíbe el ingreso de musulmanes a Estados Unidos. La cosa llegó a tal situación que en varios aeropuertos de llegada a Estados Unidos, pasajeros provenientes del Medio Oriente, incluso de África, fueron detenidos bajo la nueva política migratoria. Como consecuencia de estos hechos, los inmigrantes, como también organizaciones de defensa de derechos humanos, procedieron a demandar a Donald Trump, ya que estos consideran que las medidas como la detención de pasajeros en aeropuertos o prohibir a inmigrantes el ingreso a Estados Unidos, así tengan visas, pues vulnera la Constitución de Estados Unidos. La respuesta del juez no se dejó esperar, emitió una resolución que anula uno de los decretos de Donald Trump y los pasajeros detenidos en aeropuertos fueron liberados. La otra noticia que ha desatado la atención mundial es el contacto telefónico que ha tenido Donald Trump con diferentes líderes mundiales. Uno de estos líderes con quien ha tomado contacto es nada menos que Vladimir Putin, presidente de Rusia, señores. Y también, claro, ha tomado contacto con Angela Merkel, François Hollande y otros. A continuación, amigos, se viene el video compilado de noticias para tener mayores detalles de estas noticias impactantes y más importantes de Estados Unidos y el acontecer mundial. Recuerden que subo todos los días los videos con las noticias más importantes, así es que suscríbete y de esa manera te llegará todo el material que compartimos con nuestros queridos suscriptores. Videos, noticias, que es lo más selecto y cuidadosamente definido para subir al canal Videos Mundo. Que estén bien, un saludo. Un juez federal suspende un decreto del presidente Donald Trump contra migrantes de 7 países de Medio Oriente de mayoría musulmana. Abogados que defienden a los inmigrantes dicen que este sábado por la noche, antes de la suspensión, ya había docenas y docenas de detenidos en diferentes aeropuertos de todo el país. Mientras tanto, el presidente le dedicó el sábado a la diplomacia. Tuvo conversaciones por teléfono con los líderes de 5 potencias mundiales, incluyendo al presidente ruso Vladimir Putin. Es el primer contacto con Putin desde que Trump llegó a la presidencia. También platicó con los líderes de Japón, Alemania, Francia y Australia. Y empezamos con una decisión legal que tiene que ver con el decreto emitido este viernes por el presidente Donald Trump para evitar que ciudadanos de 7 países de Medio Oriente de mayoría musulmana entren a Estados Unidos. Un juez federal falló la noche de este sábado a favor de suspender el decreto presidencial. La suspensión legal protege a ciudadanos de estos 7 países de Medio Oriente que ya hayan llegado a Estados Unidos o que estén en tránsito, es decir, que ya estén en pleno vuelo rumbo al país. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional informó que no había recibido hasta ahora ninguna orden o notificación al respecto. Mientras tanto, abogados que defienden inmigrantes dicen que los detenidos en aeropuertos de todo el país se cuentan por docenas y docenas. Hay protestantes, o hay protestas más bien, en varios aeropuertos, principalmente el John F. Kennedy de Nueva York. Estos países fueron incluidos en el decreto emitido este viernes por el presidente Donald Trump, decreto que ha quedado suspendido por ahora. Todos los países incluidos están en Medio Oriente. Todos tienen población de mayoría musulmana. El decreto también imponía restricciones contra las personas que tienen tarjeta de residencia permanente, que son ciudadanos de estos 7 países de Medio Oriente. En estos momentos estamos recibiendo imágenes en vivo de protestas en el aeropuerto de Boston, es el aeropuerto Logan International. Vemos cómo se han reunido en ese lugar lo que parecen ser docenas de personas diciendo: le damos la bienvenida a los inmigrantes. Gilbert Vega estuvo en el aeropuerto en Nueva York en el momento en el que un traductor iraquí que había sido detenido fue liberado y nos tiene el informe desde la Gran Manzana. Adelante, Gilbert.
Hola Rafael, dos iraquíes que habían obtenido visas para ingresar a Estados Unidos fueron los primeros afectados por un decreto firmado por el presidente Donald Trump, mediante que se prohíbe durante 90 días el ingreso al país de por lo menos 130 millones de personas procedentes de 7 países de mayoría musulmana y se suspende el programa de refugiados por 120 días. Se trata del exintérprete del ejército de Estados Unidos en la guerra de Irak, Ahmed Khalid Darwish, y el refugiado Haider Samir Abdulakek, quienes fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas tras su arribo al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Este hecho desató una movilización inmediata de defensores de los derechos civiles, activistas y de 2 congresistas que en la mañana de este sábado se hicieron presentes en el aeropuerto para pedir su liberación. Al mismo tiempo, los abogados de los afectados presentaron una demanda contra el presidente Trump, desafiando sus decretos sobre inmigración en una corte federal de Nueva York. Ahmed Khalid Darwish fue dejado en libertad horas después gracias a una provisión del decreto presidencial que, según conoció CNN, le permite a los secretarios de Estado y Seguridad Nacional admitir el ingreso de ciertas personas al país de acuerdo con su criterio. El exintérprete del ejército reaccionó así tras ser dejado en libertad. Antes que nada, quiero agradecer a la gente que me cuidó y me apoyó y que dejó a sus familias y negocios y vino a apoyarme. Esta es la unidad, el alma de Estados Unidos, y eso es lo que me motivó a mudarme, a dejar mi país y venir aquí. También se conoció que al otro iraquí, Haider Samir Abdulakek, y quien trabajó para un contratista estadounidense en Irak, se le otorgó una visa para reunirse con su esposa y su hijo, quienes ya se encuentran en el país en calidad de refugiados. Los congresistas de Nueva York, Gerald Nadler y Nidia Velázquez, celebraron la liberación de los iraquíes. Dijeron que se trata de medidas discriminatorias que no contribuyen en nada en la lucha contra el terrorismo, como argumenta el presidente Donald Trump. Estamos aquí con Hamid y estamos sumamente orgullosos y compartimos esta alegría con toda la comunidad de inmigrantes, sobre todo el que se haya hecho justicia. Pero lo más importante es que se ha demostrado que la detención de él fue ilegal porque él vino aquí con una visa y por eso estamos presentes luchando para confrontar a Donald Trump de que lo que él hizo es incorrecto. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también dijo que había instruido a las autoridades del estado para que buscaran opciones legales para asistir a los detenidos. Según conoció CNN, los agentes de aduanas y protección fronteriza inicialmente citaron las nuevas medidas del presidente Trump para impedir el ingreso al país de los iraquíes pese a que tenían sus respectivas visas en regla. El decreto del presidente Trump establece que en los próximos 90 días no podrán ingresar al país personas de Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen, todas de la mayoría musulmana. Fuentes dijeron a CNN que no se admitirá tampoco de manera automática el ingreso de ciudadanos de estos países que tengan el documento de residencia permanente en Estados Unidos. Quienes estaban por fuera del país y deseen reingresar tendrán que pedir una autorización antes de viajar, según conoció CNN. El gobierno de Irán rechazó la medida y dijo que actuará de manera recíproca e impondrá medidas similares contra estadounidenses que quieran ingresar a ese país. En la tarde del sábado, grupos defensores de los inmigrantes realizaron protestas pacíficas contra los decretos del presidente Trump en los aeropuertos Kennedy de Nueva York y Dulles de la capital estadounidense. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Gracias, Gilbert. La verdad es que para algunos de estos refugiados no es tan fácil llegar a Estados Unidos. Veamos, por ejemplo, el proceso que tienen que seguir los refugiados de Siria antes de que se les permita el acceso a este país. El tiempo promedio de procesamiento para las solicitudes de refugiados es de 18 a 24 meses, pero las solicitudes de sirios pueden tomar más tiempo. 2 refugiados son procesados por el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de la Defensa, el Centro Nacional de Contraterrorismo y el FBI. Luego el Departamento de Seguridad Nacional lleva a cabo una revisión adicional de todos los casos sirios. Después viene el escaneo del iris, la toma de huellas dactilares y la verificación de los documentos de identificación. Acto seguido se comprueba de nuevo los datos biométricos y biográficos de seguridad. 12.587 refugiados sirios fueron admitidos en Estados Unidos en 2016, esto según el Centro de Procesamiento de Refugiados del gobierno del país. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dedicó el sábado a la diplomacia.
a eso de las 9 de la mañana, empezó con una llamada con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. A las 11 habló con la canciller alemana Angela Merkel. Al mediodía charló también por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. A las 2 de la tarde fue el turno del presidente francés, François Hollande. Y después de firmar varios decretos, la última llamada fue con el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, a eso de las 5 de la tarde. Por supuesto, la llamada que generaba más expectativas era la de Vladimir Putin, por los comentarios que hizo Trump en su campaña sobre el líder ruso. Estas son las imágenes del momento en el que Trump estaba al teléfono con Vladimir Putin. La Casa Blanca aún no revela los detalles de la conversación, pero se espera que esta charla marque el tono de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia durante este periodo de gobierno. Yone Molinares estuvo al pendiente de este sábado diplomático de Trump y nos acompaña con este informe. Adelante, Yone. Hola Rafael, la política internacional dominó este día de trabajo, sábado, en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump habló con 5 líderes, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, con el cual, según la Casa Blanca, se habló de temas como la OTAN y Oriente. También con Japón se habló de temas, por ejemplo, Corea del Sur, la seguridad con Corea del Norte y con el primer ministro de Australia. Con el de Francia, según el gobierno francés, el presidente François Hollande le advirtió al presidente Trump sobre los peligros del proteccionismo económico y político y le pidió además que respetara el acuerdo nuclear con Irán. Es un acuerdo que no solamente firmó Estados Unidos, sino 5 países más. Tal vez uno de los temas, la llamada que más había llamado la atención era la conversación telefónica que sostuvo con el presidente ruso Vladimir Putin. Según la Casa Blanca, se hablaron de temas relacionados con la estabilidad de la relación entre los dos países, comercio, terrorismo, la situación con Ucrania y cómo ayudar entre los dos países, cómo pueden colaborar para derrotar a ISIS. Un día lleno de actividad diplomática y ocurre también en un sábado en el que el presidente Trump también firmó 3 decretos más. Uno de ellos le impone una prohibición para que los funcionarios de la Casa Blanca no puedan trabajar a los 5 años posteriores a su trabajo en la Casa Blanca en asuntos de cabildeo, de lobby. Tampoco podrán trabajar de por vida en asesoría a gobiernos extranjeros. Otro decreto pide la reorganización del Consejo de Seguridad Nacional, que es el equipo que trabaja directamente con el presidente Trump en la Casa Blanca. Y también un tercer decreto pide un plan para que los líderes del Pentágono desarrollen en términos de cómo hacer para derrotar a ISIS. Este es uno de los planes, uno de los puntos que había constantemente utilizado Trump como parte de su campaña. De hecho, los 3 decretos fueron ampliamente discutidos por Trump cuando era candidato. En total van más de 15 decretos ya emitidos en la primera semana del presidente Donald Trump. Y en esa misma firma de decretos habló sobre esta controversial prohibición para que por lo menos 7 países o inmigrantes de 7 países no puedan venir de forma temporal a los Estados Unidos. Lo que dijo el presidente Trump es que esta no es una prohibición de entrada exclusivamente para musulmanes. No es una prohibición de musulmanes. Está funcionando muy bien. Lo ven en los aeropuertos, lo ven en todos lados, funciona muy bien. Y tendremos una prohibición muy estricta y una revisión muy compleja que necesitamos en este país hace tiempo. Trump también insistió que la Casa Blanca estaba preparada para manejar esta prohibición e implementarla también, pero esto no ha caído bien, especialmente entre la oposición. Hay ya importantes congresistas que manejan asuntos de seguridad nacional y de relaciones internacionales que están denunciando esta medida. Dicen que va en contra precisamente de cualquier trabajo antiterrorismo y que por el contrario podría generar que más personas o podría radicalizar a muchos y generar mayores problemas en cuanto al terrorismo hacia los Estados Unidos. Rafael.
Yone Molinares desde Washington. Gracias, Yone. La detención de refugiados en aeropuertos y terminales de ese país a raíz de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar esas políticas migratorias. Acciones que han causado miedo y zozobra durante las últimas horas. La medida de Donald Trump suspende la posibilidad de obtener una visa de refugiados a viajeros de los países provenientes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán, que ahora se han visto obligados a retornar a sus países de origen tras ser retenidos en estos aeropuertos. Y este mismo sábado, 2 ciudadanos iraquíes fueron detenidos por las autoridades. Los abogados defensores presentarán recursos legales, han dicho, de amparo ante la Corte de Distrito de esa ciudad. Es importante destacar que Donald Trump anunciaba unas medidas para verificar los antecedentes de los refugiados, prohibiéndoles la entrada al país por un lapso de 120 días. Ola de indignación tras la entrada en vigor del veto decretado por Trump a la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de países de mayoría musulmana. Europa debe responder con firmeza a Donald Trump. Así lo ha dicho el presidente francés en un receso de la cumbre de los países del sur del continente. Los cocaleros colombianos piden garantías al gobierno en la puesta en marcha del proyecto de sustitución de cultivos ilícitos. Indignación tras la entrada en vigor del veto decretado por Donald Trump a la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de países de mayoría musulmana. Decenas de manifestantes han protestado frente a las puertas del aeropuerto neoyorquino JFK, donde más de una decena de personas han sido detenidas, entre ellas 2 ciudadanos iraquíes que contaban con permisos especiales para trasladarse a Estados Unidos. Varias organizaciones de derechos humanos han acudido a la justicia para denunciar unas medidas que consideran anticonstitucionales. También hay otras 10 personas de las que tenemos menos información, pero que también creemos que llegaron en avión antes de que se emitiera la orden y que ahora están aquí. Los abogados no han podido verles, así que no sabemos nada más de ellos o de su estado. La orden firmada por el nuevo presidente de Estados Unidos suspende durante 90 días la concesión de visados y la entrada a todos los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. Esta medida también frena todas las acogidas de refugiados durante 4 meses. Es injusto. ¿A dónde vamos a ir? Hemos huido de la guerra y los bombardeos para refugiarnos en un lugar seguro y al final Trump nos rechaza. ¿A dónde vamos?, se pregunta este refugiado sirio desde el campamento libanés de Al-Marj. Estas medidas, que también afectan a los ciudadanos de los países vetados que poseen la tarjeta de residente permanente, fueron firmadas el pasado viernes por Donald Trump, bajo el pretexto de proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros. La primera semana de Donald Trump en el despacho Oval no solo se ha cerrado con una serie de polémicos decretos. El nuevo presidente estadounidense ha dedicado la mañana del sábado a hablar telefónicamente con varios líderes internacionales. Sin duda, la más esperada ha sido la que ha mantenido con el presidente ruso. Trump ha querido limar las asperezas que en los últimos tiempos han dividido a Washington y Moscú y se ha comprometido a mantener con Vladimir Putin una vía de comunicación permanente y a colaborar en Siria para derrotar al autodenominado Estado Islámico. Además de con el presidente ruso, Trump ha hablado con el primer ministro japonés Shinzo Abe, con el que se ha comprometido a garantizar la seguridad del país nipón, y con la canciller alemana Angela Merkel. Tras aceptar la invitación al G20 de Hamburgo, Trump ha destacado la importancia de la OTAN en las relaciones transatlánticas.